Empezamos la cuarentena, eh, lo que primero salió y saltó, y de hecho por eso ha hecho multimillonario al dueño de esta plataforma, es precisamente las conexiones, ¿no? Porque el teletrabajo y la necesidad de comunicar ya no solo sobre temas de trabajo, sino también de lo que tenemos, de lo que somos, y también reinventándonos de alguna manera con qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya que con la pandemia el retorno no va a ser la normalidad, ¿no? No va a ser la normalidad. Esta herramienta para poder comunicarnos y readaptar muchos temas que en su momento ni siquiera los habíamos pensado. Sin duda, y bueno, han habido en estos 51 días de confinamiento, ha habido miles y miles de charlas, conferencias, paneles, incluso congresos internacionales a través de las plataformas, eso que han sido buenas, muy buenas, porque también teníamos que aprender. Había cosas que las habíamos dejado como que de lado, como que no eran nuestras prioridades, sobre todo el ser un poco más amigables con la tecnología. En el caso pues de personas que ya venían trabajando, como lo manifestaba Hugo, bueno, esto pues les llega y lo que se tiene que únicamente es readaptar. Pero en el tema del arte, de la cultura, efectivamente es esa interacción entre las personas las que cuentan mucho, ¿no? El hecho de compartir, de conversar, los encuentros que se originan en torno a los temas literarios, musicales, de arte en sus diversas formas, es la que hace que esto pues sea realmente rico, ¿no? Rico en estar, en pensar y en hacer. Conversaba precisamente respecto a cómo este tema de la necesidad de ir originando nuevas formas de incluso los concursos, ¿no? Tenemos cercano un concurso de Salón de Julio, que es de pintura, luego viene un concurso de arte también pictórico, que es el de la Casa de la Cultura, el Salón de Octubre. ¿Qué van a hacer? Era mi pregunta. ¿De qué manera realmente van a comenzar a trabajarlo? ¿Qué ideas estarían poniéndose sobre el tapete? Pero sobre todo, si es que hay plata, es lo que dicen, ¿no? Si es que hay dinero, o sea, si verdaderamente estos recursos todavía siguen siendo parte del tanto el Salón de Julio como el Salón de Octubre, son espacios financiados por el municipio de Guayaquil mediante ordenanza municipal, que son dineros que no nacen desde los presupuestos del área cultural, sino del área del municipio de Guayaquil. O sea, es parte gruesa de su presupuesto que tiene que ser, pues, trabajado a través de la ordenanza municipal de eventos, como en este caso el Salón de Julio, ya este año creo era su 61 o 62 la edición, igual el Salón de Octubre. Entonces, hay que reinventar y sobre todo en el tema de las artes a nivel masivo, uno de los recursos importantes que tenía el municipio era precisamente el mostrar el arte de la ciudad en 10 actividades artísticas al aire libre, donde eso era una actividad masiva, donde concurría mucha gente y sobre todo por eso, ¿no? Porque estos espacios lo que crean precisamente es ese contacto, no solamente el visual con el arte, sino también con los artistas, ¿no? Que lo hace más humano, más accesible y lo hace educativo. Entonces, son temas que hay que pensarlos. Yo no pensar que porque no podemos estar juntos mucho tiempo en una forma determinada, esto se tenga que perder, más cuando son hechos que se ha ganado el espacio de la ciudad a nivel cultural para continuar con el proceso de estar en temas culturales, sobre todo siempre con las tendencias y las necesidades de que los artistas también vivifiquen un poco lo que está pasando. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Lo que sucede en este momento. Por ejemplo, yo veía que se había creado un fondo
un fondo también para hacer partícipe a quienes estén haciendo, quienes hagan video en Fondo de Cultura, para que también participen y puedan de alguna manera graficar lo que está ocurriendo. Pero entonces hay muchas cosas que no se puede, y ahí es donde yo sí venía después de todo esto, yo sí me hacía una pregunta, y era que si estábamos listos para volver después de la cuarentena, si es que realmente estos espacios de confinamiento, de que si bien es cierto, hemos tenido que no solamente adentrarnos a nuestras casas, sino adentrarnos hacia sí mismos, hacia nosotros mismos, y hacer un análisis crítico de lo que veníamos haciendo como trabajadores del arte y de la cultura y en los diferentes espacios, y también como personas. ¿Qué tanto realmente todo lo que nosotros nos hace personas y nos hace profesionales, estamos realmente haciendo que este momento sea de reflexión y de qué manera vamos a volver? De qué manera vamos a volver, por el arte, la cultura y todos estos espacios se necesita de mucha sensibilidad, sensibilidad para que el trato hacia quienes tienen que llegar esto pues sea mucho más humano, mucho más, y que a través de la educación pueda dar mucho más de lo que realmente Y en corresponde. ese sentido, vamos a volver, Julián, con tu reflexión en este término que estabas comentando hace un momento de virtualidad. Me gustaría, antes de ir contigo, Julián, ¿qué estaría pensando Hugo? ¿No piensas que quizás la cultura ahora, con esta inflación de las redes, digamos, esta hiperinflación de las puestas sensibles de la cultura en las redes sociales, el día después, cuando pase todo esto, ¿no crees que vas a resultar que es muy difícil el retorno? Esto que dice Olga, ¿cómo lo ves tú, Hugo? Bueno, básicamente por ahora la virtualidad es una herramienta que hay que saber utilizar para sacarle partida para los procesos de aprendizaje, tanto en educación como en el arte. No olvidemos que los proyectos artísticos son una cosa, los proyectos culturales son otras. Los proyectos, un proyecto artístico es un show artístico, poner una tarima y subir a una banda y que toque. Y dure una hora y listo, y terminó. Un proyecto cultural es cuando tú coges a un target, a un sector social y lo involucras para que sea parte de la conformación de una banda y aprendan a interpretar, aprendan a componer. Y después de un proceso, poder dar una muestra y al final que esa banda sea formada por los participantes de ese proyecto. Los proyectos culturales sirven para cambiar mentalidades y para educar y formar, llevarlos dentro del proceso de la formación artística, porque se trata de educar artísticamente para crear la sensibilidad que dice Olita, que es lo que nos hace falta en el Ecuador. Desde que las artes desaparecieron en las escuelas, la sensibilidad se queda a un lado. Por eso las nuevas generaciones de nuestra ciudad, de nuestro país en general, son como yo les llamo, salvajitos, entre comillas. Ahora poco la gente no respeta, la gente sale a jugar voleibol en la calle o cierra las calles. Claro, tú como Estado, ¿cómo le puedes exigir a una gente que tenga cultura o tenga educación cuando el Estado no se la da? O sea, tú no puedes exigirle peras al olmo, si no existe en qué momento la vas a regar, en qué momento la vas a sembrar. Si no hay una educación, una formación en educación y cultura, no le puedes exigir a un individuo de 22 años que deje de jugar de pelota en los barrios cuando hay pandemia. Es más, no entiende qué es el concepto pandemia, no saben que se van a morir porque actúan como salvajitos. Entonces, recordemos que antiguamente, en la antigüedad, el que era inculto lo consideraban salvaje. En redes, me parece maravilloso, me parece majestuoso. Hay un proyecto musical que se llama los cantantes muy reconocidos en nuestro país están cantando. Dice Pamela Cortés que lo hace desinteresadamente. Muchos han dicho que es un proyecto muy personal como cantantes, ¿no? Están interpretando pasillos, urbana, etcétera, y están en constante actividad. Los actores están dando charlas a través de cápsulas. Lo veo mucho Aguirre ahí dirigiendo y dando clases teatrales, que me parece genial. Hay talleres de pictografía, hay talleres de danza. Las academias de danza han empezado a abrir su sistema online con sus alumnos. Hay gente que no le presta atención porque lo primero que piensan es, yo no tengo internet, gasto mis gigas, me cuesta más. Hay que también ver ese recurso. Yo como docente doy mis clases por internet
las gigas no me lo paga la universidad, eso ya está dentro de, y cuando me quedo sin gigas tengo que andar buscando una tarjeta para poderlo recargar y poder dar la clase. Si no tuviera gigas ahorita no podría tener la facilidad de comunicarme por el Zoom. Pero son cosas que se están dando, ¿no? Y que nosotros como artistas, por el hecho de ser creativos, tenemos que crear, sacarle partida. Yo en lo personal, ¿cómo voy a volver? Olguita, te respondo, y si tienes presupuesto me llamas. ¿Cómo voy a volver? He armado 2 obras ya de microteatro con chicos del grupo de teatro. El Delantal, una obra de Badanovich, de un autor chileno. Una comedia que se llama Viejos de Miércoles, de mi autoría. Tenemos una obra de danza-teatro que se ha armado basado en la obra Las Cruces sobre el Agua. Y otra basado en la fiesta del Interraimi. Lo estamos trabajando, aunque no lo quieras creer, vía online. Ya se terminaron la producción de que empezamos a trabajar. Estamos trabajando en la propuesta de la producción con Leonor Guerra, que es una de mis alumnas, en la pintura de lo que es la escenografía, lo que es el vestuario. Dios quiera que de pronto esto puede pasar en octubre, o de pronto no sabemos, y termina en el 2021, no lo sabemos. Yo siempre creo que hay un ser superior, creo mucho en Dios, y creo que estamos también un poquito a la deriva, pero tenemos que saber jugar las cartas. Mientras nosotros vivamos en un estado de doble moral y doble discurso, que es lo que está pasando en nuestro país, esto va a estar complicado. Mientras la gente que está arriba ve al artista o al gestor cultural como parte del entretenimiento, también vamos a estar medio complicado, porque el arte va más allá. El arte es una disciplina de mucho respeto, de mucha investigación, de mucho estudio, de mucha lectura. O sea, hay gente que, porque entras a un reality televisivo y ganas un concurso de baile en 3 meses, abres academia, y nuestra ciudad lo permite. Ahí es cuando yo digo que el arte también se prostituye, y en lugar de haber un desarrollo artístico-cultural, lo que hay es más bien una mala información. Entonces, ahí la gente también dice, bueno, esto es bueno, bonito y barato, pero está el famoso reality. Eso pasa en todas las latitudes, por algo estamos entrando y estamos en el mundo globalizado, y creo que pasa en todas partes. Pero hay sociedades un poquito más desarrolladas, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. En Latinoamérica yo admiro mucho a Argentina, admiro mucho a Colombia, admiro mucho, sin irnos, Chile, ¿sí? Que se preocupan también mucho por su actividad cultural, se preocupan mucho por sus contenidos, tanto en forma como en propuesta. O sea, no todo producto al final es artístico, no todo producto al final contribuye a un desarrollo cultural. Eso también tenemos que tenerlo claro. Claro, pero ahí Hugo, perdón que te interrumpa, digo, esto que estás diciendo también tiene que ver con los consumos culturales por históricos supuesto, que ha tenido Guayaquil, digo, Polo Vaquerisco, todos estos mensajes antiguos que han venido siendo televisados, de alguna manera también han bastardizado al arte y a la cultura, ¿o no? Por supuesto, claro que sí. Recuerden, yo arranqué diciendo que en los campos de Bourdieu te habla muy bien claro. Producto, consumismo y distribución. Punto. Los medios televisivos, recordemos que el ser humano aprende por el 85% por lo que ve, y lo audiovisual es lo que se cree que es verdadero. Y todo lo que te vende la puerca pantalla nacional en el Ecuador, disculpa que me refiera de esta manera, pero es la realidad nuestra, es pura basura. Es pura basura. Entonces, ¿qué opta la gente? La gente que sí tiene un poquito de criterio y de sentido, buscar otras alternativas, y se van por la televisión por cable, y se van por Discovery Channel, y se van por Geographic, se van por otro tipo de magnitudes, por otro tipo de canales que les den otra información, que nos nutra desde nuestro ADN, de nuestras células. No que nos den basura. Claro, nos dan basura para mantener el pueblo en suspenso. Mientras el pueblo esté en suspenso, y en nuestro caso, bueno, hay que agradecer en parte a esta pandemia que nos ha llevado a la reflexión a ser un poquito más humanos. Como yo digo, cuando seamos más humanizantes, podremos ser mejores humanos. Pero acá en Guayaquil, Ecuador, lo que impera es el encebollado, la cerveza Pilsner y Barcelona y Emelec. Pare de contar. Y que no está mal, que no está mal. Y como tú dices, claro, el consumo es para todos, y como muchos dicen, el arte es para todos, la cultura es para todos, y todos tenemos derecho a ganar nuestro pan para llevarlo a la mesa. Pero hay que ganarlo dignamente. Yo creo que hay que ganarlo con dignidad. Entonces, también los gestores culturales y los promotores culturales, porque también tenemos muchos promotores, muchos productores, mucha gente que dice llamarse gestor y no conoce ni el concepto. Bailarines que nunca en su vida han hecho una clase de ballet y que no saben qué es ballet, y que llevan la danza clásica como un término, la danza clásica es para homosexuales, o sea, el hombre que está en ballet es homosexual. Ese tipo de conceptos o preconceptos
Mientras no haya esa ruptura implícita de conceptualizaciones, no va a pasar nada. Ya tenemos una década de que el arte se salió de las mallas curriculares, y eso no me lo puede negar nadie, ni Olguita ni Julián. En la superior. Cuando se crearon las políticas culturales, yo creo que la política cultural es la política más manoseada, la más rebuscada en nuestro sistema. Y todo lo hablan porque se dio el siglo XXI y porque vino la verborragia, porque todos manejan el tema, indicadores, el tema, las variables, el tema, las estadísticas. Se fueron a leer el libro de metodología científica. Quieren sorprender con porque tú ves las cadenas nacionales cada 5 minutos en nuestra ciudad, cada 15 minutos, con diferentes personas representativos del Estado, hablando lo mismo, diciendo lo mismo. Entonces llega un momento que cansa. Yo respeto a la gente que está en el poder y está todo bien. No aspiro a tener ningún puesto político, no me interesa. Pero sí creo que hay que tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, que la gente se está muriendo. Eso es todo, muriendo. Gracias, Hugo. Quisiera retomar esto que cuando se cortó, Julián, un poco estabas hablando sobre el tema de las plataformas digitales. Yo he visto algo y te he hecho un seguimiento, que has dado como algunos shows, esta distinción que hacía de proyecto cultural con show artístico, Hugo. Has dado algunos shows virtuales y has estado muy activo en tus redes sociales. De hecho, el mes de mayo para vos como cantante lírico es un mes importante para generar economía para vos y tu familia. En ese sentido, he visto que estás trabajando la idea de dar serenatas virtuales. De alguna manera tiene un prestigio también para canciones de corte más en religioso, digamos. ¿Cómo estás pensando zafar mayo, digamos, para pensarlo así? ¿Cómo van a ser esos ingresos en mayo, donde es un mes fuerte para vos como cantante, Julián? Claro, lo que pasa, yo he tenido dos actividades. Una la que es la parte como gestor cultural, y la otra parte es la otra es la parte artística, que yo la vengo desarrollando hace muchos años. En vista de esta situación, en la que ya no se puede cantar porque estamos en toque de queda, porque hay estado de excepción y por muchas cosas. Entonces vine desarrollando primero, haciendo shows artísticos online, para que la gente vaya enganchándose. Bueno, me han estado escribiendo, me dice, oye, y si hay una serenata puede ser en privado, con mi familia reunida, los pocos que estamos, ¿no? ¿Cuánto es? Bueno, tanto es. Entonces, por eso ahora se usa este asunto del Zoom, que es lo que estamos usando nosotros. Y lo voy a usar precisamente para poder tener que van desde el viernes, sábado, domingo, e incluso ya no solamente para lo que es el fin de semana, que es entre comillas, que porque es el Día de las Madres. Ahora ya yo veo que esto se va a ir un poco más extendido después del Día de las Madres. Ahora, con respecto a la gestión cultural, el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, tuvo la iniciativa, propuso un proyecto a presidencia y hubo un programa que se llamaba Arte para Todos, en el que se destinó una cantidad de dinero para los primeros 3 meses como plan piloto. El plan piloto fue un éxito, aquí en Guayaquil fuimos los pioneros, después lo hicieron en Quito, perfecto, hasta ahí todo bien. Resulta que para este año había un dinero, digo había porque ya no lo está. Ese dinero había a lo largo de todo este año, desde enero hasta diciembre, y de ahí los primeros 6 meses del próximo año. El dinero lo retiraron de los fondos, esos fondos se los tomaron de todas las casas de cultura a las que iba a ser destinado. Entonces, en mi caso, junto con otros gestores culturales, nos quedamos sin esa contratación. ¿En qué era? Era en cuestión de encanto, teatro, cuestión de televisión, arte culinario, artes ancestrales. Por ejemplo, mi proyecto era sobre la difusión del pasillo como música nacional, ¿ya? El pasillo como género. Aparte de también abordar Yaraví, Saltash, para todos estos
ritmos ancestrales de nuestro Ecuador. Y eso es algo que les interesó mucho, una muy buena propuesta, pero se retiraron esos fondos y como yo y con otras personas más nos quedamos por el asunto de la pandemia. Se crea un problema, o sea, si se destina para la salud, bien, perfecto, pero también se genera un problema por otro lado, porque se descuida la educación y la cultura. Hugo, es tan importante. La cultura de una nación es la que define cómo el ciudadano es en el qué hacer, en el día a día. Si uno tiene cultura, muestra respeto a los demás. Pero como lo señalaba Hugo, ¿cómo se le puede decir, como dijo que me dio gracias, los salvajitos? Y es verdad. ¿Cómo decirle a un muchacho de 20, 22, 23 años que no cierra la calle? Pues no lo va a entender. Y esa cultura porque la sacó desde hace más de 10 años que no tenemos. Sacaron de las mallas curriculares, sacaron que porque ¿cómo van a hacer eso? Por Dios santo. Yo me acuerdo que a mí me daban clases de flauta, me daban clase cívica, por ejemplo. No hay cívica, no hay lógica, no hay ética. O sea, es una cuestión impensable, pero que es una realidad. Lamentablemente la cultura se la deja como la última rueda del coche, tanto en lo que es en educación como lo que es en cultura, que es tan importante para un país. En ese sentido, Olga, ¿cómo salir de esa encrucijada entonces? Porque parece ser que es un corte regional, digamos, tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, la cultura es la última rueda del coche, como dice Julián. ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, efectivamente, la cultura, los aspectos culturales tal, siempre fueron como que el tema relleno, ¿no? El tema relleno, y en el tema educativo, obviamente hay una situación que hay una pérdida, pero una pérdida fuerte, precisamente de lo que hablaba como Julián, de que se retire la información tan valiosa como el del lugar natal, como el de la cívica, como el del arte, para poder formar a chicos, a los jóvenes, a los niños, que verdaderamente tienen que venir a irnos reemplazando a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos van a reemplazar? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a crear posteriormente si efectivamente no existe una aliciente, una educación que sea el punto de partida hacia qué es lo que yo espiritualmente me quiero nutrir posteriormente en la parte artística, cultural? ¿Y qué hacer? O sea, lo que hemos hecho siempre que es seguir al pie del cañón, haciendo las cosas que nos gustan, que lo hacemos no solamente porque nos signifique un recurso económico. A nosotros hacemos la parte de la gestión, en el caso de la gestión cultural, lo hacemos porque para empezar, eso nos inyecta a quienes trabajamos y a quienes vemos a los artistas producir, nos inyecta vida, nos da alegría, nos da mucha magia y ganas de querer hacer más, porque el dinero es una consecuencia de todas esas acciones, esa energía que viene a nutrirnos posteriormente a la entrega que nosotros damos a algo que nos da placer y nos da alegría. Entonces, hay que seguir avanzando, hay que seguir dando, no desmayar. Sabemos que los van a ser duros, muy difíciles, eso lo ha dicho todo el mundo, o sea, ya no es un tema que por unos cuantos, ricos, pobres, medianos, de clase media, que prácticamente sí siempre es la más avanzada, la que va y es la que más consume este tipo de información, la parte artística. Realmente estamos todos afectados, pero yo no me quiero enfrascar en qué va a pasar en los ámbitos financieros. Eso se va a resolver, de una u otra manera se va a resolver. Lo que no se puede resolver rápidamente son los temas de la educación, del darle a la gente conocimiento y de darle productos que verdaderamente enriquezcan su tema espiritual, su alma, y que eso haga de ellos, pues, lo que también mencionaba Hugo, ¿no? Humanizarte para humanizar
a la población, y que no solamente tiene que ver con que no juegues en la calle en tiempos de pandemia, sino que la gente reconozca que tiene una familia y que esa familia tiene que respetar para que no vaya a contaminarse y no vaya a tener algún tipo de afectación por mi irresponsabilidad. O sea, son varios factores, no solamente se lo tenemos que dar a la educación fuera de casa, sino también a qué tanto nosotros, cuánto estamos comprometidos como familia, como personas, como ciudadanos, y qué es lo que realmente nos importa. Hay lugares y que tampoco, yo sí hago las reflexiones, y a veces uno lo mira desde la opción en que se encuentra y piensa que los demás también hacen cosas porque deliberadamente, pero también tenemos que fijarnos que no todas las personas están en la misma condición. Como alguien me decía y como veíamos en diferentes posts, no estamos, no estamos nosotros en el mismo barco dentro del mar que está moviéndose y agitándose. Unos van en un yate y otros van en una panga. Y eso hace que cada modelo de acción que tienes que ocupar sea entre menos y más arriesgada. Entonces, esas personas que sí, los salvajitos y las personas, yo siempre difiero en algunos aspectos en ese sentido de tratar de llegar de esa manera hacia las personas, que la gente quiere de alguna manera desfogar, sacar eso que también lo está atormentando, y anda, mira cuáles son las condiciones que cada uno tiene por las diferentes circunstancias que les haya tocado vivir. Pero hay que también en ese aspecto, no estamos para solucionarle la vida a todo el mundo, porque cada uno tiene que buscarse lo que le corresponde. Pero si eso está afectando, ya es un tema de política pública que se tenía que venir creando, porque como les decía al inicio, Guayaquil es una ciudad que es a donde hay todos quienes viven en Ecuador, de una u otra manera. Quienes llegan a Guayaquil, porque como decía, es una ciudad dinámica, con una economía en la cual dice, bueno, yo en Guayaquil vendo las mascarillas, aunque sean las mascarillas que fueron a encargar todos el primer día de que había pandemia, aunque las saquen y las vuelvan de alguna manera las vuelvan a poner en una funda, y eso ya ha perdido toda la parte escéptica. Entonces, todas esas cosas realmente hacen que esta ciudad sea así, es vibrante. Si llueve, venden paraguas, si hace calor, venden limonada. Entonces, todo eso realmente es como se mueve esta ciudad. Por lo tanto, hay que crear políticas para poder generar acciones al interior de estas poblaciones, no solamente en lo más bonito de nuestra ciudad, sino en todo lo que ella representa. En todos los espacios hay que cubrirlos. No podemos dejar de hacer en espacios donde precisamente por asentamientos irregulares o por diferentes situaciones y factores que se hayan generado. Por eso están los gobernantes, para determinar, fijar límites, hacer acciones de educación, de cultura. Ya estás aquí, bienvenido, ya no lo vas a sacar. Entonces comienza a generar acciones que precisamente ponen a la parte metódica de lo que la ciudad está determinando. Entonces yo creo que todas esas cosas son supremamente importantes. Quería de alguna manera abrir la posibilidad a que hay una manito ahí, si es alguien desea hacer una pregunta, alguna reflexión en relación a este tema que hemos venido tratando, lo puede hacer, ya sea escrito por chat o hay una manito, y bueno, habilitamos el micrófono y pueden escuchar nuestros ponentes. Así que tenemos, no sé si hubo acá, Patricio López nos ha levantado la mano. Adelante, Patricio. A ver, te vamos a reiniciar el... Hola, ¿me escuchan? Hola, te escuchamos, Patricio. Adelante. ¿Cómo está David? ¿Cómo estás, Olguita? Buenas noches, gracias por participar en esto. Bueno, mi participación es bastante breve. Lamento haber entrado tarde a la conferencia.
yo tengo 43 años y bueno, estoy alineado en muchas de las cosas que he podido escuchar. Pienso que tenemos que regresar a ciertos valores de antes de la cultura. En mi caso, por ejemplo, yo conozco muy poco de pasillos, los conozco por mi difunto padre, y es parte de nuestra cultura conocer todas estas cosas que son tan hermosas. Aquí, dentro de este chat, he invitado a mis suegros y mi suegra tiene 40 años de experiencia de ser maestra de escuelas, y creo que ella tendría una opinión, tanto como mi suegro también que ha sido docente, eh, muy valiosa como justamente para regresar o sea, de alguna forma que podamos mezclar la tecnología con regresar a ciertos valores como los que hablaba Olguita. Es algo que debemos hacer, porque desde cambiar todo el esquema de, perdón lo que voy a decir, desde escupir en la calle, hasta conocer un poco más de lo que es nuestra cultura, nuestra música, las diferentes formas de arte que existen. Es algo que otros países lo manejan per se, casi, ¿no? Y nosotros... Tiene que ver quizás eso también con lo que se hablaba de educación, ¿no? Del principio de educación y todo lo que Por comentaba también, supuesto. ¿no? Claro. La malla curricular, o sea todo Claro. este tema, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, e inclusive el sesgo. Yo soy un fiel, ferviente creyente en la libertad de expresión, y pienso que yo, por ejemplo, fui educado en una universidad en el cual yo tenía 70% de profesores de izquierda y 30% de profesores de derecha. Hablemoslos en términos de ideología socioeconómica. Pero yo jamás sentí en ninguno de ellos una exposición, por ejemplo, de una clase de maestría o de economía o de macroeconomía, por ejemplo, o hasta de filosofía, que me hayan llevado hacia un lado o hacia el otro lado. Jamás. Me dieron todo el espectro para que yo, como ciudadano, como libre pensante, pueda elegir. Y eso Total estoy viendo libertad. que, exactamente, y eso estoy viendo que en muchas universidades no están dejando que la gente conozca todo el espectro. Ahí hay un punto para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando en las universidades que quizás se están inclinando a un lado más que a otro? Muchas gracias por tu participación, Patricio. No quiero dejar pasar. Alberto, ¿tienes alguna reflexión, alguna duda? Quizás nos queda poco tiempo. Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias y qué bueno que pude, por invitación de Olguita, participar en esta charla con ustedes. Solamente para enfocarme en dos cosas que considero, aparte que les cuento que estoy completamente fuera del tema cultural y todo eso, porque mi actividad es otra, pero a nadie le deja de interesar, por supuesto, esto que es parte de la vida de cada quien. En mí quizás muy poquito, pero en todo caso, qué gusto haber estado acá. Les decía que me quiero solamente enfocar en esto. La afectación principal que yo veo de la pandemia este encierro que hemos tenido, realmente no tiene una dedicatoria, sino exclusivamente a la vida de los seres humanos, en todo el mundo, en el Ecuador, en Guayaquil y en todas partes. La afectación principal es a la vida nuestra. Eso es lo que nos pasó de inicio. Luego, si se trata de poner un orden hacia abajo, vendría la salud, porque es la otra afectación principal, ¿no? Y luego tú pones una tercera que para mí sí es importante, y es la economía, porque las dos anteriores afectan a la tercera. Entonces, si tú te pones a mirar y hacia abajo mismo, ¿en qué puesto le ponemos a la cultura? Como para preocupación general. Estoy hablando, enfocándome en el tema de afectación, de cuarentena, de coronavirus a nivel Guayaquil o mundial. Entonces, en ese orden ha afectado.
y cada quien reclama lo suyo, por decirlo de alguna manera. Mira que las cámaras de la producción hacen lo suyo, las cámaras de la cultura por ahí medio hablan, ustedes que están en este momento tratando de enfocar un poco más el tema, pero entre una y otra manera, lo único que yo veo como afectación principal y que tiene que tener un orden, porque si te mueres o estás mal de salud, no puedes hacer ni lo uno ni lo otro. Entonces hay que buscar llegar primero a cuidar eso. Yo sé que a Hugo, a Olga y a todos nosotros nos ha afectado el tema económico. Pero asimismo, mira tú que los TICs o las tecnologías de la comunicación, ¿cómo están ayudando a esto? O sea, hay que considerarlo, hay que reconocerlo. O sea, esta tecnología de la comunicación a los artistas, sobre todo, los ha ayudado a muchísimos, dependiendo de la corriente artística, por supuesto, a unos más que a otros, al tema de poder lanzarnos al mundo. Artistas que entraron por YouTube y que ahora son mundiales, a nivel de cantautores o de cantantes. Pero ese arte, esa corriente de arte, es la que ha llevado la mayor producción, la mayor efectividad, el mayor éxito económico, por supuesto, ¿no? Pero miren ustedes los otros tipos de arte. Ese par de puntos quería tocar y dejarlos como que en la mesa, porque de una u otra manera también es mi manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Alberto. No, por favor, muchas gracias a ti, Alberto. Bueno, hablas de poner un orden. No sé si tratamos de hacer en un corto tiempo un pequeño cierre. Hugo, queremos empezar contigo, ¿te parece? Gracias a Dios. Me tienen silenciado, pero bueno, ya tengo voz, ¿ok? Uno, el término salvaje no me lo inventé yo, el término salvaje está desde la antigüedad. Persona que carece de cultura, denominada salvaje. Me acordé, por eso lo mencionó. Yo trato de respetar a los seres humanos para que también reciban ese mismo respeto. Yo respeto cuando siento que me respetan. Ahí sí, soy muy peleón. Soy guerrero de guayaquileño, imagínate. Dos, Patricio López, sí, qué bueno que te interese el pasillo y toda la cuestión. Hay que investigar un poquito más, porque al final, cuando tú investigas, te das cuenta que tenemos mucha influencia europea, hermanos, en el pasillo, en el pasacalle, en el San Juan. Entonces, hay que saber qué es nuestro y qué no. Pero chévere que estés rodeado de educadores. Me decía que su esposa, creo, o su padre eran educadores. Esa es la clave, la educación. No, para Alberto, aquí le contesto a Alberto también. El tema de ahora era la pandemia en la cultura en la ciudad de Guayaquil. Entonces, yo sí creo que para mí como Hugo Guerrero artista, para mí Hugo Guerrero educador, para mí Hugo Guerrero ser humano, lo que tiene que imperar ahorita es la salud. Cuando el ser humano tiene salud, se viene todo es concadenado. Entonces, yo prefiero que el Ministerio de Cultura no me dé ni un centavo, no lo quiero,